Caerá todo el peso de la ley para los dos policías capitalinos acusados de violar a una joven indigente de 27 años el viernes pasado en la Zona Rosa. Así lo dejó claro la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Todo el peso de la ley están en el Ministerio Público y el día de mañana, ustedes saben, vamos a presentar, una comisión ya se presentó contra la corrupción policial, nos está ayudando el Consejo Ciudadano, y otra para el abuso de mujeres policías también dentro de la corporación, y no vamos a permitir abuso policial de ningún tipo. Así lo señaló la mandataria capitalina después de encabezar la entrega de 70 patrullas nuevas para reforzar la vigilancia en la alcaldía Iztacalco. En contraparte, fueron reconocidos Moctezuma Héctor Calderón de la Barca como policía del mes de junio y David Valadez Núñez de mayo, con 50,000 pesos como incentivo. Tuve un enfrentamiento con dos individuos el 29 de mayo. Ya que le querían robar su vehículo a una muchacha. Pues tuve el enfrentamiento con los dos, uno de ellos fue capturado y pues ahorita ya se encuentra en el reclusorio. En materia de la Guardia Nacional, la jefa de gobierno indicó que actualmente los elementos de esta corporación se encuentran en la colonia Pantitlán realizando patrullajes. En caso de ser necesario, y si el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, lo solicita, se moverán a otras colonias. Todas las acciones del gobierno capitalino en materia de seguridad y en otros rubros serán dados a conocer el próximo domingo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, como parte del informe de 200 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.